Omar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en principio, ¿qué significa este pedido de prisión preventiva para Vizcarra estos 18 meses? Ojo, ayer hablando con su abogado, mencionó que todavía no habían sido notificados. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, en realidad es una solicitud, no hay ninguna orden judicial. En el momento en que ocurriera la decisión, si es que se produce, eh, se tendrá que cumplir, se producirá la detención, pero eso no impide la candidatura. Es decir, él podrá ser candidato incluso estando en prisión. Él puede ser candidato estando en prisión perfectamente, pero ¿qué implica políticamente hablando? ¿Le No, ayuda? es evidente que las reacciones de la población pueden ser diferentes, esto puede traerse abajo a la candidatura, puede victimizarlo, es algo creo contingente, pero la consecuencia legal es que puede postular eh, y eventualmente ser elegido. Lo que ocurre es que si es elegido, eh, tendrá que mantenerse en prisión, por si es que el juez lo considera así, porque ya no existe inmunidad parlamentaria de arresto ni de proceso. Es decir, él, siendo congresista, es como cualquier ciudadano. Ahora, ¿qué pasa si él es expresidente? ¿Tiene alguna protección por haber sido expresidente? Dependiendo del delito del que se le esté acusando, tengo la impresión de que, la información que se ha difundido, es que esta solicitud corresponde al proceso por hechos que habría realizado siendo gobernador regional. Por esos hechos no tiene ninguna protección, ¿no? El antejuicio no involucra a los presidentes regionales. Entonces no tiene antejuicio ni tendría inmunidad parlamentaria en caso de ser elegido. Ahora, ¿por qué? Yo sé que eres constitucionalista, pero ¿por qué de alguna manera se ha pedido 30, o sea, ¿por qué se ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente si en todo caso ya tenía, ¿no es cierto?, impedimento de salida, está en un proceso electoral y según su abogado, esto ya según su abogado, no habría ningún dato nuevo en el proceso, digamos, que diga que es culpable ya de por sí en esta investigación? Bueno, en realidad las prisiones preliminares y las preventivas no se ordenan contra los culpables, se ordenan contra aquellos, en el primer caso, cuando hay una necesidad de la detención para realizar la investigación, esta detención preliminar, y la detención preventiva cuando hay una fuerte apariencia o probabilidad de que sea culpable. En ningún caso la orden de detención es una declaración de culpabilidad. Lo que tú me dices de este caso, lamentablemente no tiene que ver con que sea o no penalista, sino que son hechos que no manejo. Es decir, Sí, no yo sé. conozco cuáles son los fundamentos de la solicitud fiscal y en todo caso, si el juez ordenara una detención, también tendría que fundamentarla. Si está justificado o no, se verá en la resolución que disponga la detención si es que esto ocurre. Si dispone que no corresponde la detención, también habrá que evaluar los argumentos. Voy a reformular la pregunta. A nivel constitucional, ¿habría algo que protegiera a Vizcarra de ser congresista, por supuesto, eh, si es que realmente es sentenciado culpable? Porque teniendo en cuenta que por un lado está candidateando y por otro lado lo que dice la defensa es que no habría intención de fuga, precisamente porque está candidateando, y dos, porque ya ha habido impedimento de salida, lo que quedaría pendiente es que si es que siendo congresista podría de alguna manera impedir o borronear el proceso de investigación en sí. El hecho que sea congresista no cambia su situación. De repente no se ha entendido muy bien en el país porque es algo nuevo, muy reclamado, pero de repente tan reclamado que ni siquiera se vislumbró cuál sería la consecuencia, es que no hay inmunidad parlamentaria.
que lo detengan hoy o que lo detengan cuando sea congresista o que esté detenido hoy y continúe estando detenido siendo congresista es exactamente lo mismo. Ok, No le coloca ni en peor ni en mejor posición. ok, pero en esta etapa, es decir, pero en esta etapa, de alguna manera no lo victimizaría, es decir, en plena etapa electoral, ¿es preciso o no es preciso este pedido? Repito, Yo lo apreciación. entiendo, pero Es contingente, lo puede victimizar o lo puede perjudicar. De exacto, repente esto hace que su votación se duplique y llegue a ser congresista, o de repente hace que se reduzca a la mitad y que no lo sea. muy bien, Eso es contingente. Las apreciaciones, las reacciones son impredecibles y puedes darte cuenta con la última encuesta que ha aparecido hoy día. precisamente por eso. Todo lo que ha ocurrido con la actuación de los candidatos no tiene un correlato con, con la expresión de la gente, de la población expresada en esta muestra. Es decir, pareciera que personas que han tenido una presencia y y actuaciones pobres, digamos, o lamentables, han sido premiadas con el apoyo. Y al revés también. Entonces, lo que pueda pasar políticamente es contingente, pero que la posibilidad mejor dicho, el hecho que sea postulante o que sea congresista no cambia su situación. Eso es lo que a lo que me refiero. La misma situación la está viviendo Keiko Fujimori por hace 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y decir que estamos en fase de investigación preparatoria. Lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Ella es como cualquier ciudadana. Ella es cualquier ciudadana. El señor Vizcarra es cualquier ciudadano. Y cuando sea congresista seguirá siendo cualquier ciudadano frente al derecho penal. No tendrá protección ni de arresto ni de proceso. Claro, pero es que Vizcarra postula al Congreso, pero Keiko postula a la presidencia. Lo mismo. La diferencia es la siguiente. Si Keiko llega a ser elegida presidenta, todo se congela hasta el año 2026, porque ella no puede ser procesada siendo presidenta. En cambio, si Vizcarra es elegido, todo sigue igual, el proceso continúa, si él está preso, sigue preso, si él está libre. Pues, ¿no? Ahí está la diferencia entre uno y otro. Exactamente. Por eso es que había que distinguir claramente que la protección presidencial de prohibición de acusar y procesar no es inmunidad, es otra cosa. Lo que se ha eliminado es la inmunidad parlamentaria, muy bien, que es la protección que había para los congresistas de no ser procesados ni arrestados por delitos que habrían sido cometidos fuera del ejercicio de sus funciones. En el caso del presidente, existe la prohibición de procesarlo penalmente, salvo por 4 delitos, que no es ninguno de los que están en el expediente Keiko. Entonces, si ella es elegida presidenta, todo se paraliza hasta el año 2026. Ok. Omar, teniendo en cuenta esto, vayamos ya al tema constitucional propiamente dicho, y qué tipo de reformas tendrían que haber y si van a ser factibles, porque hace unos momentos estábamos hablando con Giovanna Peñaflor de Imacén y dijo algo que nos preocupó mucho, ¿no? Dijo que estas elecciones básicamente son una ruleta rusa, porque, claro, están los candidatos ahí, pero más allá de los candidatos, las decisiones que se toman por parte de la población generalmente son emotivas y se hacen en la cola de las elecciones, habiendo lo que hay, ¿no es cierto? Habiendo la gama digamos, de candidatos que hay, y no necesariamente va a salir uno bueno, malo, no sé, es lo que hay. Entonces, ¿qué cambios tenemos que hacer precisamente para no solamente elegir bien, sino que haya buenas opciones? Bueno, yo creo que un cambio que a primera vista puede no tener vinculación con la calidad de presidente que elijamos es precisamente la eliminación del artículo 117 de la Constitución. Porque si es que el 117 no existe, ya no va a haber personas que intenten llegar a la presidencia para tener 5 años
de bloqueo contra procesos penales. Esa norma es completamente perjudicial, porque el presidente en ejercicio debería poder ser procesado, porque tiene la protección del antejuicio, no se le va a perseguir ideológicamente, políticamente, porque si hay un proceso penal, una necesidad de procesarlo penalmente, tendrá que ser el Congreso el que lo autorice a través del procedimiento del antejuicio. Lo que pasa es que el 117 prohíbe el procesamiento, entonces la presidencia se convierte en un puesto apetecible. No digo que los candidatos, todos los candidatos que hay ahora estén en esa situación, pero es apetecible para muchas personas que temen ser procesadas penalmente porque saben que han cometido algún delito. Entonces, el día que no haya esa cobertura, vamos a tener candidatos que no tienen, o mejor dicho, aquellas personas que postulan para evitar ser castigados penalmente, no postularán. Y entonces las posibilidades de elegir un buen presidente serán mucho mayores. Ahora, lo cierto es que hay muchos candidatos, varios candidatos, que si salen como presidentes no van a tener una bancada en el Congreso. ¿Eso qué implica a nivel constitucionalmente hablando? ¿Qué implicaría? Porque la gente piensa que una cosa es ser presidente y otra cosa son los congresistas, pero en realidad a nivel de trabajo y a nivel de fuerzas políticas trabajan ahí, ¿no? En equilibrio. Lo hemos visto el año 2016, se genera una dificultad más que constitucional política, muy seria, y además esto está conectado con la propuesta que vienen haciendo muchos congresistas de reformar la Constitución. Es decir, hay muchos candidatos presidenciales. Hay varios candidatos que plantean reformas, que dicen que las van a hacer, sin embargo, no se preocupan por realizar una campaña importante, intensa, de sus listas parlamentarias. Y resulta que lo único que les permitiría realizar esas reformas es tener una bancada parlamentaria considerable. Entonces dicen simplemente cambiaremos la Constitución, declararemos que la corrupción es un crimen de lesa humanidad, o qué sé yo, o declararemos que tales derechos deben ser protegidos de mejor manera en la Constitución, la cambiaremos, pero pierden de vista que para eso necesitan tener una bancada importante. Entonces, cuando le prometen al pueblo eso, le tendrían que decir, por lo tanto, necesitamos que voten por nuestros congresistas. Pero muy pocos candidatos hacen campaña por ellos y también por su lista parlamentaria. Cuando la lista parlamentaria es indispensable para hacer un cambio constitucional. Pero, por ejemplo, acá tenemos a Verónica Mendoza, a Ollanta Humala, a Julio Guzmán y Johnny Lescano, que se han mostrado a favor de la reforma, pero ¿realmente podrán hacerla? ¿Van a llegar? Salvando el caso de Verónica Mendoza, del cual te voy a comentar en un segundito, ajá, ninguno de estos candidatos ha pedido un voto abrumador o masivo, un voto intenso y de respaldo para su lista parlamentaria. Y esa es la condición para que la reforma que propone prospere. Entonces no tiene, o es desconocimiento, o realmente no sé qué es, pero no se puede proponer una reforma constitucional si al mismo tiempo no se pide apoyo para la lista parlamentaria que va a hacer esa reforma constitucional, porque no es el presidente el que la va a hacer. En el caso de Verónica Mendoza, la situación es distinta, pero no mejor por eso, porque ella está proponiendo algo que la Constitución no permite. Está proponiendo que se convoque un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere o no una asamblea constituyente. Bueno, eso no está permitido en el Perú. La Constitución peruana no permite el cambio total de la Constitución a través de una asamblea constituyente convocada previo consulta en referéndum a la población. Es un mecanismo que puede ser interesante, que está permitido en Chile porque su Constitución lo permite, pero en el Perú no, y no se puede prometer cosas que la Constitución no permite. Muy bien, Omar, Verónica está mintiendo, entonces, está mintiendo con esa pregunta. No te diría eso. Yo pensando de buena fe, creo que es desconocimiento. Okay. No veo
pretendo no ver en ningún candidato intención de mentir. Peor, pues. Y Verónica creo que no está mintiendo, creo que es desconocimiento. Peor, pues, ¿no? Candidatos a la República que no conozcan nuestras leyes, eso es más preocupante. Es una cuestión en realidad no es nada malo reconocer lo que uno ignora, todos desconocemos cosas, pero Marcelo Bielsa dijo una vez que el error, todo error generalmente es el primer paso para un acierto, y si los candidatos lo advierten, creo que van a afinar mejor sus propuestas y van a sintonizar mejor con las posibilidades de realizarlas. Cito a mi productora, eres bien buena gente con los candidatos. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Carla. Muchas gracias, Omar Cairo.